¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en este su programa Apuntes de la Historia de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece el que nos acompañe en esta hora escuchando las historias pateñas. E iniciamos con un homenaje al profesor José Luis López y a una de sus más preciadas obras literarias como lo es Copitl. Copitl es sin duda una hermosa leyenda compuesta por uno de los más representativos hijos predilectos de la Villa de Patos, el profesor José Luis López, quien en las tardes apacibles de la villa se le miraba sentado en una de las frescas bancas de concreto ubicada esta frente a su casa, en la plaza de abajo, después de la jornada. Allí, bajo la fronda de los enormes sabinos, a la escucha del concierto vespertino de las urracas, que también han encontrado en esas plazas su placentera y cotidiana felicidad. Toda esa algarabía aunada a las cantarinas aguas que a su paso por las acequias emiten en su transitar hacia las huertas de higo y de membrillo, todas esas bellezas en unión, que le inspiraron para escribirle a su pueblo bellas y hermosas leyendas, como es el caso de esta que hoy hacemos mención, Copitl, o sea, luciérnaga en el idioma náhuatl. En esta leyenda, el profe habla del contexto en el que se desarrolla la leyenda, así como en lo difícil que es para los indios naturales que habitan las márgenes de la laguna la procuración del alimento a diario escaso y restringido, debido a las inclemencias naturales que les aqueja. La tarde declina desgarbada y allá en el horizonte la bola de fuego rojo mancha las nubes, mientras grupos de cazadores bajan la empinada cuesta del Mixtotepetl, Cerro del Gato, dicho cerro que le sirve de fortín natural a la rústica aldea de los Pachos, mientras otros agotados aborígenes regresan a sus rústicas chozas después de haberse aventurado durante varios días hasta las estribaciones de la enorme mole de la sierra que hacia el sur se levanta y quientándolo siempre con su inmensidad interminable. Hoy estamos haciendo un homenaje al profesor José Luis López y a su preciada obra que en forma de leyenda le compuso a su pueblo, la Villa de Patos. Para los pachos que habitaban esta tierra, la cosecha como siempre es magra, pues hoy han cazado algunas liebres y conejos y uno que otro pato, y con suerte algún venado que junto con los escasos peces que de la laguna extraen han de servir como alimento a las mujeres y a su prole, que también han concluido una jornada fatigosa, juntando nueces y cortando tunas en las faldas de las lomas y en las márgenes del arroyo, que es el que cruza el valle desde hace ya mucho tiempo, y cansados de errar sin un rumbo fijo, con la angustia permanente de lo imprevisto, a veces materializado y a veces solo la esperanza de lograr sus anhelos, y en ocasiones el ataque cruel y repentino de fieros animales, así como de la furia de elementos naturales que les apabullaba y les causaba destrozos inclementes, además del ataque fiero de los enemigos. La noche cae sin violencia sobre la aldea de Patos. Este es un recio pueblo chichimeca que batalla a diario por la vida, y esto les ha vuelto belicosos y desconfiados, prestos siempre a repeler el peligro, agresivos y huraños, como la misma tierra, que sin domar aún, les sirve de morada, interminable, sin pasado, sin futuro, viviendo solo el presente. Así eran las condiciones en las que vivían inmersos nuestros ancestros, mientras
que un manto negro con destellos brillantes cubre la aldea, con una delicadeza tal que la rusticidad de los pobladores no alcanza siquiera a advertir, preocupados como están siempre en saciar el apetito y en reponer las fuerzas para la siguiente jornada. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia, hoy estamos hablando de la leyenda que el profesor José Luis López escribió para su pueblo, la Villa de Patos. Esa noche, la laguna de Atlahuaco, como le llamaban sus habitantes, sirve de inmenso espejo a el cielo estrellado y la luna recrea en esta su fina y menguante figura. Y las tranquilas aguas de la laguna tiemblan de regocijo cuando las alas del pájaro azul, que de las cumbres baja llenando el aire con el trino del canto de sus notas, y el caserío de zacate y de carrizos dispersos a la orilla de la laguna, en donde los pachos duermen arrullados con el rumor del viento que se pierde en la cañada. En los bosques aledaños y por la nota grave del búho que centinela insomne, todo lo observa, desde las altas ramas del viejo encino. El concierto de grillos es la voz de la noche, y allá en el extremo sur de la laguna, en donde las casas se pierden en la espesura umbría, una fina cascada de luz emerge de un promontorio rocoso. Es la pequeña Copitl, orgullo y asombro de la tribu, que se extasía y se llena del misterio nocturno que la envuelve. Es la niña que nació con el sol y con las flores, en un orto esplendoroso de primavera que fue bañada por su madre en esa misma noche de plenilunio, en la fuente de luz en que se convierte Atlahuaco cuando la luna refleja en ella su manto de seda y plata. Desde esa ocasión la pequeña Copitl, o sea Luciérnaga, tuvo el don extraordinario de irradiar de su grácil figura una emanación luminosa, porque con ella la diosa Mextli la distinguió, y esta hermosa gracia la ha convertido a la niña mimada de los pachos, cuyo rudimentario pensamiento les intuye su origen divino. Durante el día todos los seres vivientes la reclaman. Así es con las flores que toman su perfume, las aves que de ella toman sus notas, los ciervos que de ella también toman su gracia, y la naturaleza toda, la riqueza del tono de su voz, que el viento y las aguas rodando emiten entre las piedras con su paso. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia pateña, hoy estamos hablando de la más hermosa leyenda que el profesor José Luis López le compusiera a la Villa de Patos. Esa noche, la niña diosa estaba sentada en el filo de la roca. Copitl sueña. Su incontrolable fantasía la lleva de la mano por senderos ignotos, por mundos extraños y fascinantes, en el sueño ligero y vaporoso que se eleva hasta las estrellas, sus hermanas, fuentes de luz eterna que se renuevan noche a noche con el don de la fosforescencia, y luego se sienta transportada a su querido valle con los suyos, pero sueña en un paraje no conocido aún por ella, donde se ve rodeada de cientos de miles de niñas idénticas a ella, que vuelven la oscuridad en un campo de diamantes. Su espíritu infantil se siente extasiado, y el placer de soñar lo mismo cada noche, esto le ha estado pasando desde ya hace varias lunas, motivando esto que sus pies alados la conduzcan invariablemente por el senderillo de paso verde a su sitio favorito para soñar con bosques, con arroyos que cantan y con espacios negros y perfumados para iluminarlos con sus destellos de diosesilla trasnochadora.
Pero ese algo que desde hace ya tiempo que la viene inquietando hace que le despierte su curiosidad y que su viva inteligencia, sin embargo, no alcanza a comprender. Allá al fondo, en donde el cerro se troza bruscamente para formar la garganta por donde las aguas escapan rumorosas, rompiendo el muro de contención de la laguna, allá hacia el norte, al otro lado del Mixtotepetl, hay algo que Copitl no conoce y que le inquieta, y es algo que la atrae poderosamente, como si su destino estuviera ligado a aquellos sitios escondidos, y que tal vez pudiera descubrir. Ella piensa que si se arriesgara por la cuesta de los viejos, el camino es de fácil acceso, es por donde transitan los ancianos en sus noches de luna, al oriente de la cañada, por donde se escapan las aguas de la laguna. Allí cerquita, a menos de un suspiro, en el nacimiento del Omeotepetl, o sea, Cerro Empinado. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia pateña, hoy estamos haciendo un homenaje al profesor José Ruiz López con su más hermosa obra literaria que le compuso a su pueblo, la Villa de Patos. Y esta es sin duda Copitl, quien sueña con hacer una visita al extraño paraje que le llama poderosamente la atención. No obstante, la idea obsesiva le sustrae por completo de las actividades propias de su edad. 10 años son demasiado pocos, pero el temor le embarga cada vez que dirige su ansiosa y angustiada mirada hacia aquel punto donde las aguas escurren, como robadas por una poderosa fuerza a la que no pueden resistirse, tal como a ella le está pasando. De pronto la silueta de una grulla se estampa en la sábana azul del cielo para desaparecer luego como un pequeño punto que se borra sin dejar huella con dirección al puerto. ¿Qué habrá tras esos cerros?, se pregunta. El corazón le da un vuelco y su pequeño pecho parece no poder contenerle. Su mente se ilumina ante la cercanía de la respuesta. Allá en aquella choza vive el viejo sabio de la tribu. Él debe de saber lo que ella ignora, y hacia ese rumbo dirige sus apresurados pasos. Y llega ante el viejo y le pregunta: abuelo, ¿hacia dónde van las aguas de la laguna? A un lugar de noche sin luna ni cielos estrellados. Entonces, ¿no todas las noches son como las nuestras? No. Allá son frías y oscuras, la vida desaparece con el sol, y los pequeños animales viven horas de terror, temblando en sus madrigueras y sus nidos. Eso dijo el abuelo y no habló más. Entonces, decidida, la pequeña Copitl sale a esperar la noche con un pensamiento fijo en su mente, mientras en el cielo las nubes iban extendiéndose en una sábana negra, y observa que allá hacia el oriente, donde las aguas se derraman para formar los arroyos que surten a la laguna, derramadero de agua, los espíritus de fuego rasgan el horizonte y hacen temblar la sierra del Tapanco con el estruendo de sus relámpagos. Continuando con más de los apuntes de la historia de Patos, entonces Copitl medita, pero está decidida a realizar su aventura. El vendaval viene, va a ser tarde de tormenta, y tendré que esperar. Luego por fin la noche, y con ella la tranquilidad de los alarmados indígenas, pues vientos huracanados maltrataron sus chozas y arrancaron de cuajo árboles viejos. Una lluvia torrencial anegó el valle, desbordando la laguna, y el ruido pavoroso de los rayos al caer sobrecogió a sus espíritus. Poco después el cielo luce esplendoroso con la luna iniciando su ronda. Todo despide humedad y de las hojas resbalan esferas cristalinas que al caer se alargan como lágrimas dulces, con las que el firmamento paga su cuota de amor a esta aldea. Perdida entre los cerros que la esconden, en el último rincón del fértil Valle de Nuevo México,
lugar llamado de esta manera por gente extraña venida de otras latitudes. El agua corre arrastrando guijarros, serpenteando rocas y besando los pies descalzos de una niña que le acompaña en su peregrinar. Hace ya buen rato de que la luna emergió por el oriente, limpiando el cielo recién bañado, y entonces Copitl sale furtivamente de la aldea, bordeando la laguna primero y después siguiendo la corriente del agua, que entre las jarillas canta su aventura. Un pequeño rizo le acaricia su limpia frente y una parvada de avecillas revolotea a distancia siguiéndola como fieles compañeros en su viaje sin retorno. La luz va con ella, ella toda es luz, las flores se despiertan a su paso y donde pisa la noche cobra vida. Horas de fantasías y de ensueños la diosa Mextli le acompaña y la cubre con su vaporoso velo. Copitl avanza con pies ligeros, apenas sí que toca el suelo. La aldea ha quedado atrás en una penumbra que es amenaza de negrura. La diosa nocturna sigue amorosa los pasos de su pequeña luciérnaga, dejando las tinieblas y llevando su luz a otros rincones antes en eterna oscuridad. Allá adelante en el despeñadero, aquel en donde las aguas rompen con violencia, éstas se quiebran en pequeñísimas prismas de colores que iluminan las noches con mágicos fuegos. Los cerros se estiran tratando de tocarse a ras del suelo, pero no lo consiguen, pues el agua frustra su intento y pasa abriendo brecha en la espesura del matorral. Las estrellas somnolientas parpadean y saludan el paso de Copitl por la angostura, para regalar la primera luz nocturna a esta oscura y feraz hondonada. La luna entra con ella, y las que fueron horas de interminable pesadilla se vuelven cuento encantado, con la presencia de la pequeña hada de pies ligeros y su cauda de estrellas y de flores que esa noche aparecieron para quedarse. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia pateña, hoy estamos haciendo un homenaje al profesor José Luis López con la hermosa leyenda que compuso a la villa de Patos, Copitl. En el lecho del río, sobre la rama que se dobla con el céfiro, el pájaro azul es el heraldo nocturno. Los espíritus malignos se esconden en el recodo sombrío, en donde el más apartado lugar donde la luz se acaba o no alcanza a llegar, y allá atrás de la quebrada, el ánimo del gigantesco gato de piedra abandona su morada de rocas y otea el horizonte. Desde la misma cresta donde noche a noche despierta para dar inicio a sus correrías, por su oscuro territorio, los confines, desde donde él nada más preside como soberano absoluto. Su territorio ha sido hollado y eso a él le irrita y vuelve agresivo. Se desprende pues del cerro y avanza sigiloso. Todo un mundo de lobreguez va tras de él al encuentro del enemigo y barrunta poderoso. Y de salto en salto va escudándose en las sombras que se alejan cada vez más desde lo alto del lomerío, dando vuelta al valle sin atreverse a embestir, y presa de desconfianza desaparece en la noche sobre la cima de la montaña que alienta su instinto salvaje y le sirve de morada. Allá abajo, sobre el lecho de arroyo, un ser menudo que desborda gracia e inocencia, que exhala luz y alegría, se ha instalado en el centro de la espesura, y el milagro se hace. Copitl, la pequeña diosa de los pies descalzos, en mágico desdoblamiento transforma su ser y hace de esa tierra negra y salvaje cubierta de follaje y humedad su eterna morada. Aquí la transportó el soplo divino que la alienta. Aquí siente ella que es el sitio exacto donde su metamorfosis se realizará. Su cuerpo se vuelve repentinamente una fuente inagotable de pequeñas florecillas que por miles brotan de su grácil cuerpo, llenando los aires con un perfume nunca antes conocido, y a medida de que esto sucede,
se desintegra entre emanaciones de fulgores y fragancias para convertirse en jardín encantado de violetas y luces parpadeantes, y para cuando a eso de la medianoche una alfombra apretada cubre la campiña olorosa mientras la luna anda ya a mitad del cielo, y el alma de Copit que alienta y palpita en ese mágico territorio principia a revelarse en millones de lucecillas que entre los prados prenden y se apagan. En asombroso y fantástico juego son las luciérnagas, que esa noche junto con sus hermanas las violetas nacen al mundo. Cuentan las viejas crónicas que a la noche siguiente todo el pueblo de los Pachos irrumpió en el mágico lugar, guiados por el espíritu de la pequeña niña diosa, que escondido en el umbroso y sorprendente sitio, los llamaba con luz fascinante y seductora. Cuando muchos años después, tantos que se pierden en el tiempo y se escapan al recuerdo, el capitán don Francisco de Ordiñola llega a estas tierras para fundar la hacienda de San Francisco de los Patos, maravillado queda de su hermosura, y en las márgenes de la laguna y del arroyo que antes Copil recogió, levantó las primeras casas mismas que quedaron resguardadas por el Mixtotepetl, que desde entonces y de acuerdo a la nueva lengua se le llamó Cerro del Gato. Hoy en la estación Florida, mientras la noche desmaya y el pueblo duerme con placidez, un aire de leyenda lo cubre todo, y los efluvios olorosos de violeta llenan sus plazas, y las linternas prenden como lluvia de estrellas en sus calles y en sus huertas. Los niños, todos los niños de la villa, hermanitos de Copit, juegan con la luna, sueñan con violetas perfumadas en el cielo. Este fue otro más de los apuntes de la historia de Patos. A nombre de Radio Patos, la estación cultural de General Cepeda, agradecemos el que nos haya acompañado escuchándonos, y recuerde que las historias de la Villa de Patos son de lunes a jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias.